Salmos 70. Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Salmo 70. Hay en las pruebas, belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas, en tus manos de amor, y tú obras en silencio para santificación. Tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Tus planes son perfectos, no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad. Fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano. Tú eres sabiduría, nadie puede comprender. Y tú reinas sobre el cielo, y tu gracia eterna es. Tú levantas al caído, no se mide tu bondad. Me rodeas y sostienes, tus promesas nunca fallarán. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad. Fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano, oh Dios.
Buenas, iglesia, espero te encuentres bien en tu casita. Y pues bueno, seguimos reuniéndonos a través de medios digitales. Te pido que seas paciente, que estemos orando por nuestro país, por nuestra ciudad, Guadalajara, y que seamos pacientes para el momento de volver a estar juntos, de volver a adorar al Señor juntos, de poder estudiar la palabra juntos. Y pues seamos pacientes, que Dios vaya guiándonos al momento pertinente. Yo en lo personal no quisiera que alguien se enfermara, ¿no? Y que el posible fuente de infección sea la iglesia. Por lo cual queremos esperarnos, queremos ser un poco más pacientes. Quisiéramos ya estar juntos. Créeme que es el anhelo de mi corazón el que tú y yo ya estemos juntos. Pero hay que esperar, ser pacientes. Y que hay que seguir orando para que Dios vaya guiándonos para el momento que sea pertinente el volver a reunirnos. Y pues bueno, vamos a continuar con este estudio en Hebreos. Y ya estamos en el capítulo 5 de Hebreos. Ya estamos casi a la mitad de la carta. Y pues bueno, ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Este libro, lo que nos ha enseñado tanto aquí en la reunión el domingo como en las células, ha sido de mucha bendición. Lo digo de primera persona, para mí ha sido de mucha bendición. Y pues bueno, a manera de ponernos en contexto, en el capítulo 4 el autor de Hebreos propone el tema del sumo sacerdocio, de este gran sumo sacerdote que es el de nuestras almas, como dice Jesucristo, ¿no? Quien pagó por nuestro Señor Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados, no siendo nada más el sumo sacerdote presentando la ofrenda, sino que Él mismo es la ofrenda, por lo cual, y muchos argumentos más podemos poner de llamarlo gran sumo sacerdote, pero definitivamente el principal es que Él no solamente se presenta traspasando los cielos en el templo allá en el cielo, el cual Moisés hace, es figura del que está allá, o es un ejemplo del que está allá arriba. Y pues bueno, no solamente se presenta como para presentar la ofrenda, sino que Él mismo es la ofrenda, ¿no? Y definitivamente ese es el argumento principal por el cual le podremos nombrar nuestro gran sumo sacerdote. Y ahora ya no nada más eso, sino ahora es nuestro intercesor, ¿no? Ahora sentado en el mismo trono, es quien intercede por nosotros, ¿no? Es maravilloso contar con este gran sumo sacerdote que aparte de todo se compadece de nuestras debilidades. Y pues bueno, va a seguir el autor de Hebreos acerca de este tema, pero ahora va a hablar acerca de Aarón, ¿no? Ahora añade a un personaje más, que es Aarón. Ya de alguna forma mencionó a los ángeles, a Moisés, y ahora va a mencionar a Aarón, ¿no? Mostrando que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es mayor que el de los ángeles como mensajero, es mayor que Moisés como de este guía, y ahora va a ser mayor que el de Aarón, siendo el gran sumo sacerdote, ¿no? Y bueno, en el capítulo 7 se va a hablar un poquito más profundo acerca del tema de Melquisedec, que al final de este texto lo mencionará, y solamente veremos un poquito, pero en el capítulo 7 ya será como más profundo el tema de Melquisedec. Pero bueno, leemos el texto, oramos y pues nos vamos verso a verso. Dice, verso 1, capítulo 5 de Hebreos: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que está llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Verso 1. Vámonos verso a verso para poder darle como sentido a lo que está proponiendo, lo que está enseñando el autor de Hebreos. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Qué interesante que la función del sumo sacerdote era presentar el sacrificio para el perdón de los pecados en el día de la expiación, que era un día una vez al año. Esto sucedía solamente una vez al año, y cada año el sacerdote tenía que presentar esta ofrenda. Entonces, de alguna forma, al presentar esta ofrenda, como dice aquí, se convertía en como intermediario a favor de los hombres delante de Dios, ¿no? Y solamente él era el que podía hacerlo. Nadie más podía hacer esto de presentarse en el lugar santísimo. Había otros tipos de ofrendas, pero la ofrenda en el día de la expiación solamente la presentaba el sumo sacerdote. Era la función principal del sumo sacerdote, y como dice aquí, que es lo que está diciendo el autor de Hebreos, se ponía a favor de los hombres, ¿no? A favor del pueblo. Y pues bueno, el verso 2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, también por el pueblo. Fíjate, los sumos, dice un comentarista que son hombres ministrando a hombres, ¿no? En el verso 1 dice que se tomaba de entre los hombres, ¿no? al sumo sacerdote, y de esa forma era constituido o era puesto como este sumo sacerdote, ¿no? Y se convierte en hombres ministrando a hombres, ¿no? Y de alguna forma, pues un hombre con debilidades tendría que ser pues compasivo con las debilidades de los demás. Aunque no siempre sucede así, ¿verdad? No siempre sucede que un hombre va a ser compasivo con otro hombre, ¿no? Somos muy fáciles para juzgar hacia los demás, muy poco críticos para juzgar hacia nosotros, ¿no? Somos muy fáciles de juzgar hacia afuera y muy poco para juzgar hacia dentro, ¿no? Y pues bueno, esta es la idea de lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos, ¿no? De que el sacerdote tenía que ser compasivo de las debilidades de los ignorantes y los extraviados, puesto que él también estaba rodeado de debilidades, ¿no? Y definitivamente todos debemos de ser compasivos y pacientes con aquellos a quienes les presentamos el evangelio de una forma o de otra. Tenemos que ser sumamente pacientes. No todos van a tener un entendimiento o van a tener una claridad acerca de lo que Dios dice, y debemos de ser pacientes. En otro texto, aquí mismo el autor de Hebreos habla de que debemos exhortarnos, ¿no? Cuanto más que el día se acerca. Pero pienso yo que toda exhortación tiene que estar sazonada con amor. Si no está el ingrediente principal, que es el amor, entonces la exhortación no va, por más buena intención que sea y por más evidente que sea, con el fin de que la persona salga de su pecado, si no viene sazonada con amor, entonces pues no cumple su propósito correcto, no es la forma correcta. Y pues bueno, fíjate cómo dice Gálatas 6 del 1 al 3, ¿no? Cómo debe de ser nuestra actitud a la hora de que exhortamos a alguien más. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, fíjate cómo dice, vosotros que sois espirituales, ¿no? O sea, si tú eres más maduro, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Híjole, qué interesante texto, porque siempre que tú y yo exhortamos a alguien o que vemos
el pecado de alguien más, debemos de considerar que tú y yo podemos pasar por ese camino y que tú y yo podemos caer en los mismos temas que esa misma persona. Por eso es que debemos de hacer la exhortación como si a ti mismo te la estuvieran haciendo, ¿no? ¿Cómo te gustaría que fueras tú exhortado? Y siempre he pensado que si tú tienes algo en contra de tu hermano, como dice la Escritura, pues ve y repréndelo tú y él estando a solas, ¿no? Y luego ya, si no entiende, pues con manos de un testigo dice, y si no, con manos de 2 o 3, y si no, pues con la iglesia completa, ¿no? Y ¿sabes qué? Que necesario es que tú y yo aprendamos a ser maduros en estos temas, que aprendamos a mirar hacia las demás personas con los ojos que el Señor mismo los ve, y que no los veamos con los ojos de la tiranía y del juicio, porque el único que puede levantar un juicio en contra de cualquier persona es el Señor. Nadie de nosotros podemos levantar un juicio en contra de alguien. Definitivamente sí podemos orar y buscar exhortar a la persona, siempre buscando restaurarle. Si no buscamos la restauración, si detrás de ese sentimiento no está la restauración, entonces más bien puede ser la carne que te está moviendo a querer actuar, entre comillas, queriendo ayudar a alguien. Y ahí es donde tú y yo tenemos que aprender del Señor, ¿no? Y de los consejos que Él nos dice, ¿no? Te lo vuelvo a leer. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales, restaurale con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2, sobre de llevar las cargas los unos a los otros y así cumplir la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga, ¿no? De alguna forma tenemos que ayudarnos a llevar las cargas los unos a los otros, a exhortarnos en amor, ¿no? Siempre en amor, ¿no? Nunca con juicio, sino con amor, buscando la restauración del hermano, sí, buscando la restauración del hermano, específicamente si hay algo que tú puedes ver en la vida. ¿Y cómo lo haces? Pues hablando directamente. A mí me encantaría que si hay alguien que tiene algo contra mí, venga y me lo diga. Creo que es lo más honesto, ¿no? Venir y hablar directamente con la persona, en lugar de andar cuchicheando, ¿no? Como dicen, atrás de las personas. Y el último que se entera es la persona, ¿no? Porque nunca se tuvo la madurez de venir y hablar directamente con la persona. Lo cual es lo que el Señor nos enseña. El Señor nos enseña que así debe de ser la forma en la que nosotros debemos de exhortarnos unos a otros. Y reitero, sazonado con amor, ¿no? Tiene que estar perfectamente sazonado con amor. Otro punto aquí es que el sumo sacerdote, está relacionado con este tema, ¿no? Que el sumo sacerdote está rodeado de pecados, ¿no? Y todos estamos de alguna forma sujetos al pecado, y de esa forma es a la que tenemos que ver con misericordia a los demás, ¿no? Y también sabes que es triste poder ver que no siempre es así el que las personas vemos compasión a otro. Muchas veces vemos a las personas de arriba hacia abajo, ¿no? Y con cierta orgullo, ¿no? Orgullo que pues, ni al caso, pero desafortunadamente así es, ¿no? Me recuerda al hombre, al publicano, ¿no? y al fariseo que están orando en el templo, y dice que el publicano estaba a la distancia orando y que no se atrevía ni a alzar su mirada, mientras el fariseo, él oraba, ¿no? Diciendo, gracias Señor, porque no más es como un pecador, ¿no? Y como casi diciendo como este pecador, ¿no? Y mientras el publicano oraba golpeándose el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí, ¿no? Que soy pecador. Y el Señor termina diciendo que quien realmente salió más justificado de ahí, pues el publicano que se reconoce siendo un pecador. Pero fíjate cómo la actitud del fariseo es una actitud crítica hacia el publicano, ¿no? Tal vez se lo merecía el publicano, ¿no?
tal vez se lo merecía, pero no se trata de merecimientos, sino se trata de verlos. Aparte, tú y yo no somos jueces. El único juez es el Señor. A nadie nos ha puesto como jueces. Me llama la atención que de repente muchas personas terminan teniendo la actitud de juez, ¿no? O llegamos a tener actitud de juez, ¿no? Me incluyo. Y también otros, te voy a poner 2 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Ana, ¿no? Cuando está orando en el templo y está pidiendo, pues con un corazón demasiado quebrantado, pidiendo por tener un hijo, ¿no? Y se acerca a Elí y piensa, esta anda borracha, ¿no? Y realmente hace una crítica acerca de ella sin saber nada, ¿no? Sin saber cuál era su situación. Y pues su situación era que quería tener un hijo. Eso lo vemos en 1 Samuel 1, del 9 al 18. Y el hijo que le nace ahí es Samuel, ¿no? El sacerdote, ¿no? Entonces, nada más y nada menos, ¿no? También David, ¿no? En esa historia, cuando viene Natán y lo confronta acerca del pecado que había cometido, de adulterio y de asesinato, ¿no? Con premeditación, alevosía y ventaja. y David, en el momento que viene Natán, le cuenta una historia y le dice, mira, un hombre tenía una sola oveja, este hombre tenía muchas ovejas, y el hombre que tenía muchas ovejas agarra la oveja del que tenía solo una, la mata y hace un festín con ella. Y entonces dice que David se levanta y dice, pues el hombre que hizo tal cosa debe morir, ¿no? Y pagar, creo que dice 7 veces con lo que hizo, ¿no? Y el profeta Natán le dice, bueno, pues tal hombre eres tú, David, ¿no? Y ahí es donde David se da cuenta de ¿no? De su pecado. Pero muchas veces así somos. O sea, si la historia nos la cuentan, si tu historia, mi historia, me la contaran personalizada con otra persona, tal vez diríamos, no, es un tremendo, pero no lo ves hasta que te das cuenta de que, o más bien lo ves cuando es en una tercera persona, pero no te das cuenta que el tremendo eres tú, ¿no? que tal vez esa historia está hablando de ti. Y así somos, desafortunadamente así somos. Somos muy críticos para ver hacia afuera y muy poco críticos para ver hacia adentro. Y de alguna forma eso es lo que el autor de Hebreos nos quiere exhortar, ¿no? A que tú y yo, pues como los sumos sacerdotes, seamos compasivos con los demás, seamos compasivos con aquellos a los que tal vez les estamos predicando, a los que tal vez les estamos exhortando, cualquiera que sea el caso, ya sea que sea una exhortación directa acerca de un pecado, o sea que les estemos predicando la palabra, que seamos pacientes con ellos, porque nosotros en algún momento estuvimos en esa posición, o podríamos estar en esa posición, y cómo te gustaría que tú y yo fuéramos tratados en esa posición. Te aseguro que no nos gustaría que fuera con vara, ¿no? O sea, con así látigo, ¿no? Sino con amor y con paciencia, ¿no? Y así es como Dios nos ha tratado, así es como nosotros debemos de tratar a los demás, ¿no? Verso 4. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, ¿no? Qué interesante, porque pensaba yo en el llamado, ¿no? Muchas veces Dios es el que llama y Dios es el que pone. Dios es el que llama a las personas y Dios, así como el sacerdocio era una investidura que venía solamente de parte de Dios y no era algo que las personas votaran y que dijeran, él va a ser el sumo sacerdote, ¿no? Y en varios ejemplos en la Escritura podemos ver personas que quisieron invadir el sacerdocio o quisieron actuar como sacerdotes y Dios los castigó, ¿no? Como Saúl, ¿no? Cuando viene de pelear y todo, y entonces Dios le da la orden de que tiene que matar todo lo que el ganados, personas, reyes, todo. Y entonces cuando llega Saúl y le dice, oye, pues ¿por qué traes esto? O sea, si te están diciendo que lo mates todo, ¿por qué traes ganado? Y todavía Saúl le dice, pues lo traigo para que adoremos al Señor, ¿no? Y el Señor lo literal, por desobedecer y por quererse meter en terrenos que no le correspondían a él,
pues Dios lo quita del reinado, ¿no? Entonces, definitivamente son cosas que solamente Dios es el que llama, Dios es el que pone, así como al sacerdocio Dios es el que llama, Dios es el que pone, así de la misma manera cualquier función dentro de la iglesia que Dios ponga, Él es el que llama y Él es el que pone y Él es el que quita, ¿no? Él dice en Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él es el que pone a las personas en el pastorado, Él es el que pone a las personas en las áreas de liderazgo dentro de la iglesia, y todos los demás debemos de sujetarnos a ellas, ¿no? Debemos de sujetarnos a las autoridades en las diferentes áreas, ¿no? Cualquiera que sea, ¿no? No me voy a detener a poner ejemplos, pero al final lo único que te quiero decir es eso. Dios llama y Dios pone. Y aunque tú podrías pensar aquí fue un error del que lo puso, definitivamente Dios cumple su propósito y nada escapa de su plan y de sus manos, ¿no? Verso 5 de Hebreos dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Está hablando del Salmo 2:7 nuevamente. Como también dice otro lugar: tú eres el sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Salmo 110, verso 4. Quiero decir algo aquí muy breve de Melquisedec, porque en el capítulo 7 vamos a entrar un poco más en el tema de Melquisedec, pero el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo no vendría bajo la línea del sacerdocio de Aarón, tan solo porque David era de la tribu de Judá y por ende nuestro Señor Jesucristo sería de la tribu de Judá, y la tribu del sacerdocio es la tribu de Leví. Pero ahora sí que no contaban con su astucia, con la astucia del Señor, que nuestro Señor Jesucristo no vendría de este sacerdocio, sino del sacerdocio de Melquisedec, que lo vimos en Génesis, cuando estudiamos en Génesis, y vamos a ampliar el tema en el capítulo 7, primero Dios, de este libro de Hebreos. Pero ahí está Melquisedec en Génesis, un sacerdote no antes del pacto, completamente antes de que estuviera el pacto, antes de que estuviera la ley, ya estaba este sacerdote. Antes de que empezara el periodo sacerdotal, ya estaba este sacerdote, al cual Abraham le entrega sus ofrendas, le da sus diezmos de lo que había ganado en una batalla. Lo reconoce como rey y sacerdote, ¿no? Pero bueno, ya lo estudiaremos en el capítulo 7. Pero nuestro Señor Jesucristo viene de ese sacerdocio, no viene del sacerdocio de Aarón, lo cual ya lo lleva a un sacerdocio más alto, más grande que el sacerdocio levita, ¿no? O levítico de Leví, de la tribu de Leví. Y pues bueno, aún con eso, como dice aquí, fíjate, afirmando el punto del capítulo 4 de que Dios es el que pone, aún nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí, ¿no? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, o sea, Dios mismo es el que lo pone como este gran sumo sacerdote, ¿no? Si a Cristo mismo fue puesto por Dios, pues cuánto más cualquier hombre. Ahora, el Señor Jesús en alguna parte él dice que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y de alguna forma, ¿cómo podemos identificar si la persona realmente viene de Dios o no? Porque ese es el punto. Si la persona viene de Dios o no, pues por sus frutos los puedes conocer. Si la persona lleva una doble moral, una doble vida, si la persona es de una cara en un lado y es de otra cara en otro, pues ahí te puedes dar cuenta que pues no viene de Dios, ¿no? El hombre de Dios tiene que ser transparente en todo, no perfecto, transparente en todo lo que hace, ¿no? Completamente con un corazón íntegro delante de Dios y transparente delante de los hombres, ¿no? Buscando o glorificar a Dios en todo lo que hace, ¿no? Y así es como podemos identificar si la persona viene de Dios o no viene de Dios, ¿no? Por sus frutos lo conoceréis, ¿no? Pero
pensando en la idea de que podrías tú decir, es que no lo puso Dios, ¿no? Lo puso el hombre. Pues si es un hombre que ama a Dios, si es un hombre íntegro, si es un hombre que busca honrar a Dios, la verdad es que no hay por qué cuestionar el liderazgo o no hay por qué cuestionar quién lo puso, más bien el por qué lo pusieron, ¿no? Simplemente detrás de ello viene la mano de Dios y tal vez Dios está permitiendo eso para trabajar con tu vida. Dios está permitiendo que eso suceda para trabajar con tu corazón, ¿no? A veces con esbozos de orgullo que a veces ahí todavía tenemos, ¿no? Verso 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Verso 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fíjate, el autor de Hebreos enfoca la experiencia de nuestro Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní, ¿no? En el momento que Él está a punto de enfrentarse a la cruz y que Él, con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, buscaba a aquel que lo podía librar de la muerte, ¿no? Y dice, fíjate qué interesante, que fue oído a causa de su temor reverente. Sin embargo, no dice que fue respondida la oración, lo cual hace interesante porque, dos aplicaciones, pero bueno, primero una y luego la otra. La primera aplicación es que muchas de nuestras oraciones muchas veces van a ser oídas, ¿no? De parte de Dios, por la intención tal vez que hay detrás de esa oración. No significa que Dios vaya a responder sí a lo que le estás pidiendo. No significa que si tú estás orando por, no sé, Señor, te pido un carro para una camioneta para el ministerio de los niños, para del XYZ, ¿no? Y no necesariamente significa que Dios vaya a responder esa oración, no significa que Dios vaya a decir, sí, aquí está la camioneta, ¿no? Aunque pudiera estar una buena motivación detrás de esa oración. Y así muchas oraciones, ¿no? Tal vez el joven que le pide, Señor, te pido que alcances a tal chica para que entonces me pueda casar con ella, ¿no? No necesariamente Dios va a responder esa oración en la manera que tú esperas. Tal vez sí se convierte, pero no necesariamente para que se case contigo o para que te haga caso. En fin, no sé. No necesariamente las oraciones que tú y yo elevamos al Señor significa que van a ser respondidas de la manera que nosotros queremos que sean respondidas, ¿no? Sino el Señor las va a responder como Él quiera y a veces va a ser en un silencio, ¿no? Como en el huerto del Getsemaní, el cual el Señor ya sabía la respuesta. Yo te quiero decir, ¿cuántas veces no ha habido oraciones en las cuales tú ya sabes la respuesta, ¿no? Tú ya sabes lo que el Señor quiere y más bien te aferras esperando a que el Señor cambie de opinión y sabes que el Señor no va a cambiar de opinión. La segunda aplicación es la que vivió nuestro Señor en el huerto del Getsemaní. Mira, vamos a Marcos 14, del verso 32 al 42. Dice: vinieron pues a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y le dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró, si fuese posible, pase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y les dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No os has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Híjole, qué fuerte momento, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo vivió una noche antes de ser entregado y
y pues pasar definitivamente por todo este proceso de muerte. Y creo yo que el Señor, lo que más le dolía no era tanto el dolor físico, el sufrimiento físico que tendría que experimentar, sino lo que le dolía era la separación que tendría con el Padre y el cargar el pecado en sus hombros, el pecado de todos nosotros. Creo yo que definitivamente eso fue lo que el Señor quería evitar, ¿no? Y le decía, con gran clamor le decía a Dios Padre, ¿no? Si puedo pasar de mí esta copa, si puede ser de otra forma, pues que así se haga. Y sabía él la respuesta, y él mismo respondía, mas no se haga como yo, sino como tú. ¿Cuántas veces tendríamos que tú y yo enfrentarnos a eso? Al decir, no se haga como yo, sino como tú dices. No se haga como yo quiero, sino como tú me estás diciendo. Y híjole, de verdad tanto que aprender de este pasaje, ¿no? De cómo el Señor, su actitud en la manera de orar y de tomar la voluntad de Dios, sabiendo Él lo que tiene que hacer. Y te digo, ¿cuántas veces tú y yo no hemos orado por algo, pidiéndolo y de antemano ya sabiendo la respuesta? Sabiendo lo que ya Dios quiere, lo que ya Dios sabe, o lo que tú y yo sabemos que Dios quiere. Y muchas veces vamos y oramos, esperando que Dios cambie de opinión, cuando Dios no va a cambiar de opinión. Más bien el que tiene que cambiar de opinión, muchas veces somos tú y yo. Y sabes que esa es la forma, la que el Señor aquí nos pone de ejemplo, en no se haga como yo, sino como tú dices. No se haga como yo deseo, sino como tú dices, Señor. Y así es como tú y yo debemos de actuar ante los momentos de decisiones en donde tenemos que hacer o la voluntad de Dios o hacer lo que queremos, ¿no? Poder decir, sí, yo quisiera esto, pero si eso va a afectar en mi relación con Dios o no es lo que Dios quiere, pues no se haga como yo, sino como tú quieres. Por más que ores, ¿no? Por más que te presentes delante de Dios y digas, Señor, por favor, ayúdame con esto, Señor, si fuera como... Y sabes qué, si no está dentro de si claramente si claramente ves que es pecado, pues mejor no lo hagas, mejor obedece al Señor, ¿no? Definitivamente es algo que tú y yo tenemos que aprender. Y el autor de Hebreos, regresando al autor a Hebreos, el autor de Hebreos lo que está queriendo decirnos es eso, ¿no? Que el Señor en esos momentos de gran clamor, el Señor podría haberlo librado, pero Él se mantuvo firme. Fíjate el verso 8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, ¿no? Aún siendo el Hijo de Dios, aún siendo pues Dios mismo, el primogénito, ¿no? No es que tuviera que aprender obediencia, ¿no? Sino que es un ejemplo para nosotros. O sea, nuestro Señor Jesucristo se sujetó a lo que el Señor decía, a lo que el Padre decía, como un ejemplo para ti y para mí, para que tú y yo sigáramos sus pisadas. Dice en 1 Pedro 2, 21, 24, fíjate, dice, pues para esto fuiste llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al juez que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjate lo que dice Pedro, ¿no? Dice que Él nos está dejando un ejemplo, y toda la vida de nuestro Señor Jesucristo ha sido un ejemplo. Pero fíjate cómo lo dice, ¿no? Para que sigamos sus pisadas, y cómo lo relaciona a este punto, al que cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, ¿no? ¿Cuántas veces tú y yo no hemos querido reaccionar de acuerdo al agravio? Y pues a veces tenemos que no responder el agravio, como el Señor Jesús dijo, si te dan en una mejilla, pues pon la otra, ¿no? Y a veces eso es locura para el hombre, ¿no? Es locura para el ser humano, porque definitivamente lo vemos desde nuestra justicia carnal,
y muchas veces diabólica, ¿no? Yo voy a responder conforme a mi justicia, cuando muchas veces no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Y ese es el ejemplo que el Señor nos deja, que cuántas veces tú y yo nos tendremos que enfrentar ante la obediencia a Dios y no lo que nosotros queremos hacer, no lo que nosotros quisiéramos hacer. Y esa debería de ser nuestra manera de reflexionar y de pensar, no solamente buscando mi propia satisfacción, sino el obedecer a Dios, no buscando yo lo que yo deseo, sino buscar el obedecer a Dios. Y fíjate el verso 9, dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sabes qué? La obediencia es el resultado de la salvación, ¿no? El obedecer a Dios, el anhelo ferviente, la evidencia más clara de que alguien ha nacido de nuevo es el obedecer a Dios. Y esa es la evidencia de que ha nacido de nuevo, de que has nacido de nuevo. Si realmente en tu corazón está el anhelo ferviente de obedecer a Dios. Y no solamente el anhelo, sino la acción que se debe de ver o que es evidente en la obediencia a Dios, ¿no? En la obediencia a su palabra. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, pues obviamente podemos dar como evidente de que hemos nacido de nuevo. Cuando en tu corazón está el anhelo ferviente de obedecer a Dios, es evidente tu nuevo nacimiento. Y dice, verso 10, bueno, voy a leer el verso 9 y el verso 10. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vuelve a mencionar a Melquisedec, como lo menciona a la mitad de este pasaje, y como va a ampliar el tema en el capítulo 7. Pero quiero terminar con esto. 2 Corintios 4, 17, 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que se ven son eternas. Fíjate, las tribulaciones, las aflicciones como la que vivió nuestro Señor Jesucristo, te van a ayudar a poner tu mirada en las cosas eternas y por ende a entonces caminar viviendo en las cosas eternas. No mirando las cosas pasajeras y terrenales, ¿no? Pues sino poniendo tu mirada. Y eso cambia toda la perspectiva del cristiano, del Hijo de Dios. El hecho de que empiezas tú a ver el tema de la obediencia como algo de la vida cotidiana, el obedecer a Dios como parte de tu vida cotidiana. Y ya no estás luchando por el no obedecer, sigues luchando, como dice Pablo, con tus miembros, ¿no? Sigues luchando con tus concupiscencias, llevándolos a la cruz todos los días, pero definitivamente está claro para ti el hecho de mi prioridad es obedecer a Dios. Poniendo tu mirada en las cosas eternas y no en las cosas de la tierra. Poniendo tu mirada en las cosas de allá arriba y no en las cosas de acá abajo. Y eso te va a ayudar, eso te va a llevar a decir, para mí mi prioridad es obedecer. Y si Dios dice que tengo que congregarme, me voy a congregar. Si Dios dice que tengo que estudiar su palabra, pues la voy a estudiar. Si Dios dice que tengo que amar a mi prójimo, voy a amar a mi prójimo. Si Dios dice que tengo que honrar a mis padres, voy a honrar a mis padres. Si Dios dice que tengo que dejar cierto vicio, pues lo voy a dejar. Si Dios dice que tengo que dejar cierta relación, la voy a dejar, porque tu prioridad se convierte en obedecer a Dios. Si Dios dice, otra aplicación más, si Dios dice que debes de amar a tu esposa o sea, mostrar el amor a tu esposa, pues se lo vas a mostrar. Y mujeres, si el Señor dice que te debes de sujetar a tu marido, te vas a sujetar, porque entonces tu prioridad está en las cosas de allá arriba y no en las de esta tierra. Tu prioridad está en agradar a Dios y no en agradarte a ti mismo, ¿no? Y ese es el punto de esto, ¿no? El punto medular, que a través de muchas aflicciones, muchas veces Dios te va, si tú y yo no entendemos, muchas veces Dios nos va a tener que llevar por aflicciones para que entonces aprendamos a poner nuestra mirada en las cosas de allá arriba. Dicho de otra forma, o por las buenas o por las malas. Y Dios ya puso su mirada en ti, vas a aprender o por las buenas o por las malas, porque Dios está más interesado en nuestra vida eterna que nuestra vida pasajera y temporal aquí.
Dios está más interesado en que tú y yo pasemos la eternidad con Él, ¿no? Después de esta vida, a que te pierdas en el infierno. Y si es necesario llevarte por aflicciones, si es necesario llevarnos por tribulaciones, para que entonces pongas tu mirada allá arriba, el Señor lo va a hacer, ¿no? El Señor no es un papá barco que le da al hijo el Ferrari que el hijo le pide, ¿no? El Señor sabe que si te da ese Ferrari y te vas a estrellar, no te lo va a dar, ¿no? Porque el Señor no es un papá barco, ¿no? Entonces muchas veces el Señor va a pasarnos por dificultades para que entonces en medio de esas dificultades volteemos a verlo, ¿no? Y pongamos nuestra mirada en las cosas de allá arriba que no son temporales y quitemos nuestra mirada de acá. Entonces no te sorprendas cuando te topes ante alguna aflicción o alguna dificultad o veas a tu hijo, ¿no? Pasando por una dificultad, porque tal vez nunca le pusiste límites, tal vez nunca le presentaste el evangelio, y pues Dios lo tiene que traer de las orejas. Lo que tú no hiciste, el Señor lo va a hacer. Lo que tú no pudiste hacer, el Señor lo va a hacer. Y muchas veces así va a suceder. Con nosotros y obviamente pues, con los de nuestro alrededor. Yo lo único que hago es, Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a voltearte a ver en amor y no tener que ser de las orejas. Yo vine de las orejas, ¿no? Y de las mechas, por eso me quedé sin pelo. Pero muchas veces el Señor quisiera que aprendiéramos por la buena. Pero casi estoy seguro que la mayoría de las veces tiene que ser dándonos contra la pared. Y Dios es tan misericordioso que lo va a permitir la mayoría de las veces. Para que entonces en medio de eso, cualquier cosa que estemos pasando, aprendamos la obediencia. Así como nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como dice aquí en el verso 8, que aún siendo hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Ese es el ejemplo que el Señor nos da. Que muchas veces vamos a padecer para aprender obediencia. O aprendes por las buenas o aprendes por las malas. Pues vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y definitivamente entra hasta lo más profundo de nuestro corazón, discierne las intenciones y los pensamientos que ahí hay para sacar a flote aquello que deliberadamente ahí tenemos, con premeditación, alevosía y ventaja. Ahí tenemos nuestras concupiscencias, para que entonces podamos ser llevados al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a meditar en lo que tú nos enseñas y poder ser capaces, Dios, en tu Espíritu, a través de tu Espíritu, de no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que les bendigas y que les guardes. En el nombre de Jesús. Amén. Pues familia, que tengas muy bonita semana y te invito a que te conectes a la célula, que no te aísles de la iglesia. Si bien no nos estamos viendo, conéctate a tu célula. Tenemos célula. Mira, ahorita no te preocupes por estar en una célula que te corresponde. Si tú no puedes conectarte viernes, tenemos célula jueves, tenemos célula miércoles. Cualquiera de esos días puedes conectarte, así es que no hay pretexto. Conéctate a la célula, no dejes de conectarte. Seamos parte de la iglesia, aunque no estamos físicamente juntos, pero sí podemos orar unos con otros, retroalimentarnos de lo que el Señor nos está enseñando, por lo cual no solamente te invito, te exhorto a que te conectes a tu célula, para que podamos seguir haciendo la iglesia juntos. ¿Sale? Pues que Dios te bendiga y que tengas muy bonita semana.